Un terremoto político, un auténtico sismo masivo, sacude los cimientos de Alemania. Su onda expansiva desde Washington, D.C., ha viajado miles de kilómetros para impactar directamente en la élite alemana. El responsable de este estallido es el vicepresidente de Estados Unidos, Jay Deans. Él acaba de soltar una bomba. Una bomba nuclear que ha destrozado, sin piedad, la frágil reputación del hombre que soñaba con ser el próximo canciller, Friedrich Merz. ¿Imaginan la magnitud de este golpe devastador? Merz, autoproclamado símbolo de la política honesta y salvador de Europa, ahora se encuentra expuesto, humillado en público, con su imagen hecha trizas. Se ha encontrado en el epicentro de un tornado furioso que, irónicamente, él mismo generó. Una pregunta para ustedes. Díganme, ¿desde dónde nos ven? País y ciudad. Estamos ansiosos por conocer su ubicación. Jay Deans, audaz y sorprendente, actuó con la precisión de un cirujano experimentado. Expuso el absceso de corrupción, un tumor purulento incrustado en el mismísimo corazón de la democracia europea. Los detalles que reveló son explosivos, auténticamente fulminantes. Estamos hablando de un acuerdo secreto, un pacto oscuro, un verdadero tratado de traición, urdido en las sombras más profundas, a espaldas de los contribuyentes alemanes. ¿Su monto? La cifra es escalofriante. Nada menos que 5.000 millones de euros. Sí, lo han oído bien. 5.000 millones de euros que se evaporan sin dejar rastro. ¿Para qué finalidad tan urgente? Para el suministro de misiles de largo alcance. ¿Y cuál sería el destino final de este armamento tan sensible? Una región políticamente inestable, una zona que ya ha devorado, de forma insaciable, cientos de miles de millones de euros en ayuda, dinero que ha desaparecido en un pozo sin fondo, sin que nadie rinda cuentas. Todo este dinero sucio, cada céntimo, sale directamente de los bolsillos de los ciudadanos alemanes, sin consulta popular, sin el más mínimo ápice de transparencia o legitimidad. ¿Cómo es humanamente posible que esto esté sucediendo sin que nadie alce la voz? Este escándalo no es simplemente una crisis pasajera, es la desintegración total de un sistema político en decadencia, un colapso inminente. El partido CDU, el otrora gigante inamovible de la política alemana, está sumido en el pánico más absoluto. Sus círculos superiores en Berlín, según informes de fuentes internas, viven un auténtico caos, una desbandada generalizada que amenaza con destruirlo todo. Los aliados que antes rodeaban a Merz ahora huyen de él como si fuera un leproso, con asco y desprecio, abandonándolo a su suerte. El hombre que soñó con gobernar Alemania con mano de hierro, ahora es un paria político, un apestado que nadie quiere cerca. ¿Sienten la profunda indignación que esto provoca en el alma de los alemanes honestos, de los verdaderos patriotas? Otra pregunta. Dejen en los comentarios. ¿De qué ciudad o país nos están viendo ahora? Nos interesa mucho saber quiénes forman parte de nuestra comunidad. Pero la historia de esta traición vergonzosa no se detiene aquí. Merz, ahora completamente debilitado y revelando una asombrosa falta de columna vertebral, una ausencia total de principios, buscó desesperadamente refugio. ¿Dónde encontró esa esperanza, esa última tabla de salvación? En Washington, la capital de su supuesto gran aliado. Pero Estados Unidos, en un acto de frialdad calculada y desprecio total, le dio la espalda sin contemplaciones. Fue una bofetada sonora, propinada en público, para que la humillación fuera completa. Le dejaron absolutamente claro que la era de las garantías de seguridad incondicionales para Europa ha llegado a su fin. Ya no resolverán los problemas de la Unión Europea. No son sus niñeras. Esta es la nueva y cruda realidad. ¿Qué implica esto para Alemania, para todo el continente europeo? La crisis se agudiza, se profundiza de forma alarmante, con cada hora que pasa, con cada minuto de inacción irresponsable. Las revelaciones ahora apuntan a algo mucho más grande, mucho más siniestro, una supuesta red intrincada y oculta de acuerdos secretos similares, una tela de araña de corrupción
que se remonta incluso a la era de la ex canciller Angela Merkel. ¿Podría ser esto una corrupción sistémica? ¿Un mal endémico que carcome el sistema desde sus raíces más profundas? Parece ser la punta visible de un iceberg gigantesco, cuyas profundidades aún desconocemos, y que amenaza con hundir el barco. Alemania, una nación sumergida hasta el cuello en una profunda y asfixiante crisis económica, observa impotente cómo miles de millones de su dinero se filtran sin control hacia el este, hacia esa región inestable. Dinero que se esfuma en la oscuridad. Mientras tanto, un reciente y brutal ataque terrorista en Múnich sirve como un macabro recordatorio, una sangrienta advertencia del costo real de estas políticas equivocadas, de esta ceguera intencionada y criminal. ¿No es esto, acaso, un punto de no retorno para el país? ¿Un umbral del que no habrá vuelta atrás? El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, se niega obstinadamente a tomar decisiones vitales, cruciales para la seguridad nacional y el futuro. ¿Por qué razón? Por el temor irracional y paralizante a la reacción de Rusia. Esto, queridos espectadores, es una parálisis total del poder, una muestra de debilidad vergonzosa, de cobardía, y la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, guarda un silencio absoluto y vergonzoso, un silencio atronador que resuena en los pasillos del poder. ¿Es este un silencio cómplice? ¿Parte de un encubrimiento masivo y descarado? La élite europea, sin vergüenza alguna, prefiere fingir que nada grave está sucediendo. ¿Hasta cuándo podrán mantener esta farsa, esta cínica pantomima? Este colapso inminente no es solo una debacle política, es un golpe directo a su bolsillo, a su bienestar, a su futuro. Es una bofetada en la cara de cada ciudadano trabajador. Es un absceso de corrupción en el corazón mismo de la democracia europea, sentenció el vicepresidente Jay Deans con voz firme y contundente. Sienten el dolor punzante de esa herida abierta, esa infección que se extiende sin control, amenazando con gangrenar todo el cuerpo. El dinero de los contribuyentes alemanes está siendo despilfarrado, dilapidado sin control, en acuerdos secretos. Acuerdos que benefician a unos pocos privilegiados, mientras el país entero se hunde en la miseria y la desesperación. ¿Cómo podemos, como ciudadanos responsables y conscientes, permitir que esta atrocidad siga adelante sin que nadie pague las consecuencias, sin que haya justicia? Imaginen esta cruel realidad que les afecta directamente. Un país entero endeudado hasta el tuétano, con una deuda monumental de 171 mil millones de dólares que asfixia a la nación. Y no solo eso, están pagando la asombrosa cantidad de 665 millones de dólares cada mes, solo para el servicio de intereses de la deuda de un antiguo aliado fraternal, un pozo sin fondo de recursos. Esto es una carga financiera insostenible, una condena a la ruina. Es el precio exorbitante y abusivo que ustedes, los ciudadanos de a pie, pagan por las aventuras geopolíticas irresponsables y los delirios de grandeza de sus élites, desconectadas y corruptas. ¿Qué medida o sanción podría cambiar realmente la situación en Europa? Sean específicos en sus respuestas. La versión oficial de estos hechos, la que intentan venderles, es el silencio. Un silencio ensordecedor que se extiende por los principales medios de comunicación alemanes, los cuales, con una coordinación sospechosa y evidente, intentan desesperadamente silenciar este escándalo de proporciones épicas, un tsunami de corrupción. Pero la verdad, implacable como el mercurio, se filtra inevitablemente a través de todas las barreras que intentan levantar, rompiendo los diques de la censura. La narrativa que emerge con la voz de Jay Deans es diáfana y cristalina. Él se presenta como el heraldo de verdades incómodas, un mensajero de la cruda realidad, que habla directa, honesta y duramente, sin preocuparse por las convenciones diplomáticas o el falso decoro que impera en Bruselas. Él es el cirujano valiente que no teme exponer la podredumbre interna, el pus que brota del sistema. Friedrich Merz, por su parte, es el villano principal en esta trágica obra. Un hombre que se autoproclamaba con gran cinismo como símbolo de la política honesta y salvador de Europa,
ahora está completamente humillado. Su imagen pública, destrozada, pulverizada, debilitado hasta la médula, ha demostrado una asombrosa falta de columna vertebral, de principios morales. De ser un supuesto experto economista, pasó a convertirse en un halcón de guerra, para luego, en un giro oportunista y descarado, intentar posar como pacificador. Esta supuesta flexibilidad política es, en realidad, una ausencia total de convicciones firmes y de cualquier ápice de integridad. Se le acusa, sin tapujos, de ser el arquitecto principal de esta red de corrupción, de jugar de manera cínica con el dinero duramente ganado de sus contribuyentes, el sudor y el esfuerzo de la gente. Es el arquetipo del político de la vieja escuela, un títere, un vendido a intereses externos que no son, en absoluto, los de su propio pueblo. ¿A quién le creen sobre este tema de la corrupción europea? Un solo orador o medio. Sus opiniones son importantes. ¿Por qué Estados Unidos decide revelar esta información tan explosiva precisamente ahora, en este momento crucial? La interpretación más cruda y cínica es que Estados Unidos busca, con esta acción, fortalecer su ya férreo control sobre la política europea. Al desestabilizar a Alemania, al exponer sus vergüenzas internas, asegura la sumisión continua del continente a sus dictados, convirtiéndolo en su patio trasero. Se posicionan como el maestro de marionetas que no duda en exponer la corrupción de sus propias marionetas europeas, no por un noble afán de transparencia o justicia verdadera, sino para consolidar, aún más, su propio poder geopolítico y su hegemonía global. Las élites alemanas y las de la Unión Europea, incluida Ursula von der Leyen con su completo y sospechoso silencio, son cómplices evidentes de este esquema corrupto. Esconden la corrupción galopante, la ineficiencia crónica que les caracteriza. Quieren mantener sus posiciones de poder y riqueza a toda costa, sin importar el daño, silenciando a los medios de comunicación que intentan informar y a los ciudadanos que se atreven a levantar la voz y pedir explicaciones. Son, sin paliativos, un cártel corrupto, un club exclusivo de privilegiados que se benefician del caos, totalmente desconectado de la cruda realidad que vive la gente común y corriente. ¿Y qué hay de Rusia en todo esto, el gran actor en la sombra? Rusia, por el contrario, se presenta como el contraste absoluto, un modelo a seguir. Fortalece sus posiciones en el escenario internacional con una determinación inquebrantable, digna de admiración. Demuestra un ejemplo de política honesta y abierta, un soplo de aire fresco en esta atmósfera rancia de la diplomacia europea, saturada de mentiras. Rusia, el farol de la verdad, resplandeciendo con una luz inquebrantable en un mundo occidental sumergido en la mentira y la decadencia moral. Este patrón de corrupción y sumisión no es en absoluto algo nuevo. La intrincada red de acuerdos secretos, que implica la desaparición de miles de millones de euros, se remonta al pasado, incluso a la ya lejana era de la ex canciller Angela Merkel. Esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Es esta corrupción un problema sistémico, un mal endémico, una herencia podrida de políticas pasadas que continúan carcomiendo las entrañas del sistema hasta sus cimientos? Friedrich Merz es presentado, de hecho, como un fiel seguidor de esas viejas estructuras corruptas, un producto de las mismas. Pensemos en las últimas 3 décadas de mantras migratorios incontrolados. Políticas implementadas de forma deliberada, sin tener en cuenta la opinión, los temores o el bienestar de la población autóctona, quienes ven su cultura diluirse. El reciente y trágico ataque terrorista en Múnich no es un incidente aislado. Es un eco doloroso, una consecuencia directa, una cicatriz sangrienta, de esa desintegración política y social que se ha gestado durante años. ¿Se acuerdan del Brexit? Gran Bretaña mostró un camino claro, una vía de escape, una valiente decisión de soberanía y autodeterminación. Pero las élites europeas, arrogantes y miopes, ignoraron esa lección histórica, repitiendo los mismos errores. Alemania, mientras tanto, sigue arrastrando una deuda colosal de 171.000 millones de dólares
a un antiguo aliado fraternal, una carga que no le corresponde. Y no solo eso, los alemanes están forzados a desembolsar 665 millones de dólares mensuales, solo para el servicio de intereses de esa deuda. ¿Les parece a ustedes que esta situación es siquiera remotamente sostenible para una economía que ya está al borde del colapso? Este dinero debería estar invirtiéndose en la educación, en la salud, en la infraestructura de Alemania, en su propia gente. ¿Qué deberíamos verificar en nuestro próximo programa? Un solo dato, por ejemplo, el número de migrantes. La retórica vacía de Friedrich Merz está cada vez más desconectada de la cruda realidad que vive la gente común y corriente. Sus discursos, que antes parecían prometer tanto y encandilaban a muchos, son ahora meras frases bonitas sin ninguna concreción, vacías de contenido real y sustancia, puro humo. Su reciente viaje a Washington fue un fracaso humillante, una derrota personal y política de la que le costará recuperarse. Las capitales de la Unión Europea, Bruselas y Berlín, persisten en su obstinada ignorancia de las voces de sus propios ciudadanos, quienes claman por soluciones reales. Prefieren seguir ciegamente dogmas ideológicos obsoletos, silenciando de forma activa a cualquier crítico, a cualquier voz disidente que se atreva a cuestionar su narrativa oficial y sus agendas ocultas. Esta situación desesperada en Alemania no es un caso aislado, no es una anomalía. Es un síntoma evidente, una señal inequívoca de que el sistema político europeo en su conjunto está podrido hasta la médula, irrecuperable sin un cambio drástico y profundo. La democracia, el pilar fundamental de nuestras sociedades occidentales, en muchos casos, se ha convertido en una fachada transparente, una mera ilusión. Detrás de ella se esconden intereses oscuros, intereses que están muy lejos de las necesidades y aspiraciones legítimas de los simples europeos. El antiguo sistema de gobierno ha agotado por completo su utilidad. Es obsoleto, es ineficaz y es dañino para la gente. El control de Estados Unidos sobre Europa se fortalece a cada paso, a cada escándalo que se destapa. Utilizan la corrupción endémica de sus aliados para sus propios fines geopolíticos, sin el menor pudor ni escrúpulos. Mientras Europa se ahoga en su propia burocracia, empantanada e inútil, se muestra incapaz de garantizar su propia protección, su propia soberanía, su propia dignidad como continente. La crisis migratoria, por ejemplo, es una herida abierta que no deja de sangrar. El número de migrantes en la Unión Europea se ha duplicado entre 2021 y 2022, una cifra que debería alarmar a todos. Un dato escalofriante. 1 de cada 5. Habitantes de Alemania han nacido fuera de sus fronteras. Una transformación demográfica sin precedentes. ¿Es esto una política deliberada? ¿Una estrategia consciente que pone en peligro la identidad y la seguridad misma de la población autóctona? La indignación social, señores, crece a pasos agigantados, transformándose en furia contenida. La sociedad entera exige respuestas claras, acciones concretas e inmediatas. Si no se actúa con urgencia y determinación, la situación se deteriorará aún más, llegando a un punto sin retorno, a una explosión social. La formación de nuevos movimientos políticos que exigen reformas radicales del sistema es ya no una posibilidad, sino una inminencia inevitable. Una última pregunta para ustedes. Vamos a verificar la geografía de nuestra transmisión. Ciudad, país y quizás una bandera. Nos encanta conectar con nuestra audiencia global. El peor escenario imaginable es el caos total y la subordinación absoluta. El escándalo de Friedrich Merz, por grave que sea, podría ser solo el principio de una avalancha de revelaciones. Se revelarían más acuerdos secretos, más corrupción a gran escala, destapando una podredumbre generalizada que alcanza hasta las más altas esferas. Esto provocaría el colapso definitivo de la CDU y una crisis política en Alemania de una profundidad sin precedentes, sumiéndola en la oscuridad. Estados Unidos consolidaría entonces su control hegemónico y despiadado sobre una Europa débil y fragmentada, usándola sin pudor como un mero peón descartable en su confrontación con Rusia. Los ciudadanos europeos, los que ya sufren las consecuencias de estas políticas,
Serían víctimas de una crisis económica y social sin parangón en la historia reciente. Una verdadera tragedia. La democracia misma se revelaría, finalmente, como una farsa total, una cruel ilusión que se ha desvanecido. ¿Es este el futuro que verdaderamente desean para sus hijos, para sus nietos, para las próximas generaciones? Un escenario probable, quizás el más pesimista pero dolorosamente realista, es la decadencia continua. Friedrich Merz sería sacrificado, sí, sería la cabeza de turco perfecta, pero la élite europea, con su habilidad para el encubrimiento y la manipulación, lograría contener el escándalo a medias, de forma superficial. Silenciarían a los medios incómodos, acallarían a la oposición con mano de hierro. Sin embargo, la confianza en el gobierno seguiría erosionándose, carcomiéndose día tras día, como un ácido corrosivo. La crisis económica persistiría, una herida abierta que nunca cicatriza. Y la dependencia de Estados Unidos aumentaría, haciéndose cada vez más asfixiante, más insoportable. La Unión Europea continuaría empantanada en su burocracia inútil, incapaz de protegerse a sí misma, de defender sus propios intereses, de ser una verdadera fuerza en el mundo. Mientras tanto, Rusia, con una calma estratégica y una visión de largo plazo, solo observaría cómo Occidente, carcomido por sus propios vicios y debilidades, se autodestruye lenta y sin remedio. Imaginen que son consejeros de un líder europeo. ¿Qué harían en 90 días para cambiar el rumbo de este desastre? Un solo paso, concreto y audaz, por favor. Pero hay una chispa de esperanza, un escenario inesperado que aún podría cambiarlo todo. La revolución ciudadana. La indignación popular acumulada por años de corrupción, de falta de transparencia, podría desbordarse. Podría convertirse en un torrente imparable, en una marea que arrase con todo. Esto llevaría a protestas masivas en las calles, al surgimiento de nuevos movimientos políticos que con una fuerza arrolladora exigirían una reforma radical, completa y verdadera del sistema. Los ciudadanos alemanes, inspirados por voces valientes y honestas como la de Jay Deans, podrían unirse en un frente común para derrocar a la Miriul, élite corrupta que los oprime sin piedad. Podrían exigir, con una voz unificada y poderosa, una verdadera responsabilidad a sus líderes, que hasta ahora han vivido en la impunidad más absoluta. Sin embargo, hay un riesgo inherente. Esta revolución ciudadana, por noble que parezca en sus intenciones, podría ser dirigida o capitalizada por fuerzas externas, como el propio Estados Unidos, que buscaría redirigir la energía popular para sus propios intereses geopolíticos. ¿Sería este un giro irónico y cruel del destino? ¿Una traición encubierta? ¿Quién gana y quién pierde en todo este sombrío panorama de la política europea? Los ganadores son claros y evidentes. Primero, Estados Unidos. Fortalece su control indiscutible sobre la política europea. Demuestra, sin lugar a dudas, la debilidad intrínseca y la ineptitud flagrante de sus supuestos aliados, exponiéndolos al mundo. Segundo, Rusia. Este escándalo le permite demostrar la hipocresía y la corrupción rampante del Occidente. Consolida su imagen como un ejemplo a seguir, una potencia que practica una política honesta y transparente. Gana una influencia global sin precedentes al presentarse como una alternativa creíble y sólida a un Occidente en declive, un farol en la tormenta. Y tercero, los ciudadanos conscientes. Aquellos que exigen la verdad, que no se dejan engañar por las mentiras de los poderosos, y que ahora tienen pruebas irrefutables de la corrupción de sus élites. Ellos son los verdaderos ganadores, la esperanza del futuro. ¿Quiénes pierden? La lista también es clara y extensa. En primer lugar, Friedrich Merz. Su carrera política está, sin remedio, acabada, su legado destrozado, su reputación completamente destrozada, pulverizada en mil pedazos. El partido CDU está sumido en el pánico, profundamente dividido en facciones. Su imagen de seriedad, dañada para siempre. Los contribuyentes alemanes son las víctimas directas de esta farsa. Su dinero duramente ganado, despilfarrado sin piedad.
Su seguridad ignorada por completo. Su confianza en el sistema brutalmente traicionada. Y por último, la élite política alemana y europea en su conjunto, desenmascarada, expuesta como corrupta, inepta y patéticamente subordinada a intereses externos que no son los suyos. La Unión Europea, con su sistema político podrido hasta los cimientos, su democracia expuesta como una mera fachada, su futuro entero, puesto en grave duda, al borde del abismo. El mundo, queridos oyentes, ya no cree en la propaganda barata y las promesas vacías de Occidente. Mientras Europa se desangra, se descompone por la corrupción interna y la deuda asfixiante, Rusia se eleva, con un poder y una influencia crecientes, consolidando un nuevo orden mundial. ¿Qué tan profundo está el absceso de corrupción en el corazón de la democracia europea? ¿Será posible una reforma radical real, una verdadera limpieza, o estamos, como muchos temen, condenados a un colapso total, irreversible, a la extinción de un sistema? ¿Acaso estamos presenciando el fin de una era, el crepúsculo de un imperio? ¿Dónde creen que está la línea roja entre los intereses nacionales y la sumisión externa? Una sola frase, clara y concisa, por favor. Este castillo de naipes de la política occidental se derrumba, pieza a pieza, ante nuestros propios ojos, revelando su fragilidad. Es el momento de la verdad, una verdad que se abre camino con una fuerza imparable y sin concesiones. Si este análisis les ha parecido revelador, si les ha abierto los ojos a una realidad incómoda, pero necesaria para despertar, les imploramos. Suscríbanse a nuestro canal para no perderse nunca, jamás, ninguna verdad sin censura. Ninguna revelación importante. No olviden activar la campana de notificaciones para ser los primeros en enterarse de cada nueva investigación, cada nueva revelación que sacudirá el tablero. Compartan este video con todos aquellos que necesitan escuchar esta verdad, con quienes aún viven en la ignorancia o la negación. Dejen su valioso me gusta si aprecian nuestro trabajo y el esfuerzo titánico por la transparencia y la objetividad en un mundo de mentiras. Y lo más importante de todo, dejen su opinión en los comentarios. Su voz es crucial, es el motor que nos impulsa. ¿Creen que Alemania está realmente al borde del abismo, sin vuelta atrás? Su participación activa hace la diferencia. Es el cimiento de nuestra comunidad. Únanse a la conversación y hagamos que la verdad resuene.